tema es qué estamos haciendo por el trabajo, por el empleo de los colombianos, cuáles han sido los resultados y qué papel puede jugar el SENA y va a jugar el SENA hacia adelante en ese propósito de darle cada vez más empleo y empleo digno a los colombianos. Yo quisiera comenzar celebrando las cifras que hoy nuevamente publica el DANE sobre el empleo. Llevamos prácticamente 33 meses de gobierno y 33 meses que de forma ininterrumpida el desempleo ha venido bajando mes tras mes al comparar esa cifra con el mes del año inmediatamente anterior. Eso es un resultado muy positivo, sobre todo cuando ve uno qué está pasando en el resto del mundo. Hablaba esta mañana con el expresidente Felipe González. Allá el desempleo está por encima del 27,5% y el desempleo de los jóvenes por encima del 50%. Casi todos los países tienen problemas con la creación de empleo, están viendo cómo hacen para detener el aumento del desempleo, mientras aquí en Colombia somos el país que en términos relativos más empleo ha generado de toda la región. Estamos generando igual número de empleos que un país como Brasil, que tiene una población 4 veces más grande que la colombiana. Eso creo que es un logro muy importante y al mismo tiempo estamos formalizando el empleo, que ese es otro de los propósitos que nos hemos puesto, porque está muy bien generar empleo, pero si el empleo es todo informal, pues el propósito no se cumple en su totalidad. Pero si estamos creando empleo y empleo mayoritariamente formal, eso es un logro bien importante y afortunadamente las cifras que hoy nos dio el DANE nos ratifican que eso es una realidad. Eso ha tenido una gran incidencia en las cifras que conoció el país hace algunos días sobre reducción de la pobreza. Cuando se genera empleo se reduce la pobreza, y también en algo que para Colombia es un logro muy importante, y es que por primera vez rompimos la tendencia que llevábamos por décadas de crecer la economía, pero crecer al mismo tiempo la desigualdad. Las últimas cifras sobre pobreza y desigualdad nos muestran que hemos reducido la pobreza en estos últimos 2 años en cerca de 1.700.000 colombianos que salieron de la pobreza, o sea, ingresaron a la clase media. La pobreza extrema la redujimos en 700.000, pero igual o más importante es que la desigualdad se redujo por primera vez en una proporción sin precedentes. Desde que se lleva esa contabilidad, nunca antes el país había logrado reducir la desigualdad tanto como la hemos reducido en estos últimos 2 años. Eso es un logro muy importante. Y eso también tiene que ver mucho con la generación de puestos de trabajo, de empleos. ¿Por qué? Porque cuando desglosamos las cifras, el aumento de los ingresos en los estratos más bajos es muy superior al aumento de los ingresos en los estratos más altos. El aumento del empleo en los estratos más bajos es muy superior al aumento del empleo en los estratos más altos. O sea que eso también tuvo muchísimo que ver con los resultados de reducción de pobreza y reducción de la desigualdad. En esos 3 frentes, desempleo, pobreza y desigualdad, prácticamente ya hemos cumplido la meta que nos propusimos para 4 años. Eso es algo bien importante. Ahora, nos queda también
mucho camino por recorrer, porque el 32% o el 27%, dependiendo de cómo mida uno la pobreza, sigue siendo una cifra demasiado alta. Claro que es mucho mejor que el 37 o 38% que teníamos hace unos años, pero sigue siendo una cifra demasiado alta. Que logramos salir del vergonzoso segundo puesto como uno de los países más desiguales de toda la región después de Haití. Eso es un gran logro, pero todavía tenemos una gran desigualdad. Estamos a la par de países como Panamá, como Chile o Costa Rica. Eso es un logro importante, pero todavía tenemos un desafío grande en hacer de nuestro país un país más justo, que ese es uno de nuestros grandes propósitos. De manera que este tema de la generación de empleo pues es vital. Y cuando uno le pregunta a la gente qué quiere o qué le preocupa, inmediatamente surge el empleo. Los que tienen, que de pronto lo vayan a perder. Y los que no tienen, pues porque no lo tienen. Entonces este es un proceso continuo, que tiene que ver también con el funcionamiento de la economía, que la economía sea sólida, con la salud fiscal del país, con lo que hemos logrado últimamente, bajar al mínimo la inflación. La inflación es el impuesto más regresivo que hay, porque la inflación se come el poder adquisitivo de quienes solamente tienen un ingreso. En cambio, valoriza a los que tienen activos. Generalmente los que solamente viven de un ingreso son los más pobres y los que tienen activos son los más ricos. Entonces también una baja inflación es algo que contribuye a una mayor igualdad, a un país más justo. Que tengamos un crecimiento de la economía sostenido para tener más recursos fiscales para poder focalizar mejor el gasto público, como lo hemos venido haciendo, por ejemplo, con las 100.000 casas gratis, pero con otros programas. Eso también es muy importante, por eso la sanidad fiscal es otro componente muy importante, y en ese sentido también es una buena noticia la que recibimos la semana pasada de una mejor calificación por parte de las agencias calificadoras de riesgo de nuestra deuda soberana. Y para generar empleo, pues eso no se da por generación espontánea, se da por programas como los que hemos puesto en marcha, se da con la capacitación para el trabajo, que es el propósito del SENA, de hacer esa capacitación cada vez más pertinente, de ofrecer lo que los empresarios están demandando. Muchas veces me he encontrado con situaciones donde los empresarios dicen: estoy en problemas porque no tengo gente capacitada para tal función o tal trabajo, y uno a la vuelta de la esquina encuentra una cantidad de gente viendo a ver qué es lo que quiere, qué quiere estudiar o en qué quiere capacitarse, y esa falta de coordinación entre la oferta y la demanda pues produce problemas. Cuando se conecta la oferta y la demanda y se hace que la capacitación o la educación sea más pertinente, entonces eso facilita enormemente la generación de más empleo. Y ese es otro de los temas que creo que nos convoca el día de hoy. Estábamos con la doctora Gina cuando estaba pensando en asumir esta importante posición, diciendo cómo vamos a posicionar el SENA, qué podemos hacer más allá de lo que el SENA ha venido haciendo. Y ella me decía: el SENA es una institución muy querida por todos los colombianos, es tal vez la institución más querida de todos los colombianos, inclusive muchas veces sale
por encima de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas. Es una institución clave. El año pasado le capacitó cerca de 7 millones de personas, eso es un número muy importante, pero como toda institución es susceptible de mejorarla y sobre todo de poder capacitar mejor a las personas para garantizarles a quienes pasan por el SENA que efectivamente encuentren trabajo. De eso se trata. Y por eso hay que hacer un esfuerzo mayor. Yo sé que el SENA lo ha venido haciendo, pero mayor en la calidad de la capacitación y en la pertinencia de esa capacitación. Y eso se da también en una coordinación con el sector productivo, con los empresarios. Eso se vuelve una especie de círculo virtuoso, donde el SENA puede capacitar mejor, las empresas reciben mejor mano de obra, mejor gente capacitada, son más exitosas, generan más demanda y así es como también se va a capacitar mejor a los aprendices del SENA. Aparte del SENA, pues hay diferentes actividades que generan empleo. Yo suelo decir a los ministros y a los funcionarios que todos los proyectos deben tener como unos criterios que pueda uno en cierta forma medir o analizar y son el impacto en el crecimiento económico, el impacto en la generación de empleo y el impacto en la pobreza. Los proyectos, las iniciativas que tienen esos tres factores presentes que pueden demostrar que efectivamente contribuyen a esos tres objetivos, pues tienen muchas más posibilidades de ser aceptada dentro del engranaje del gobierno. Y creo que eso también ha ayudado muchísimo a mejorar y a hacer sostenible las cifras sociales que afortunadamente podemos mostrar. Con el ministro Pardo, pues hay diferentes programas que ha venido adelantando, todos dirigidos a esos objetivos. Y por supuesto el SENA pues tiene un papel muy importante. Pero hoy he querido como hacer esta especie de conversatorio para mostrar en la realidad lo que el SENA está haciendo y lo que puede hacer hacia el futuro, con personas que han pasado por el SENA, que hoy están trabajando y que nos pueden compartir su experiencia, sus vivencias, qué fue lo que les cambió la vida, qué están haciendo ahora después de pasar por el SENA.